A reading Lectura del profeta Jeremías. I hear the whisperings of men Escuchen el cuchicheo de la gente. Pavor en torno. Delátenlo. Vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mis traspiés. A ver si se deja seducir y lo violaremos. Lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo, como fuerte soldado. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti te encomendé mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. In my distress I called. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. I love you. Yo te amo. Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. My God, Dios mío, my rock of refuge, peña my mía, shield, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. the breakers of death, Me cercaban olas mortales, torrentes destructores. Me envolvían las redes del abismo. Me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. in my distress I called En upon el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. The Jews picked up En rocks. aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: les he hecho muy ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú siendo un hombre te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley? Yo les digo, son dioses. Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede faltar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, digan ustedes que blasfema porque dice que es hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en él, Padre.
Then they tried again to Intentaron de arrest him, nuevo but he detenerlo, escaped from their pero se power. les escabulló de las He went manos. back across Se the marchó de Jordan, nuevo al otro lado del just where Jordán, John al first lugar baptized. donde antes There they había found bautizado him. Juan, y Many se quedó came allí. and said, Muchos John acudieron a él y baptized decían, with Juan no water, hizo ningún but signo, everything John said pero about todo this lo man que was Juan true. dijo de éste era Many verdad, there began to y believe. muchos creyeron en él allí. Verbum Domini. We're in John chapter 10, verse 31. Estamos en San Juan capítulo 10, versículos 31 al 42. Greater tensions. Y las cosas se están poniendo más Jesus. resistentes hacia Jesús, hay más rechazo hacia Jesús. Anteriormente, en el capítulo 10, tenemos los discursos de del pastor. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz, me conocen y me siguen. Yo les doy vida eterna, nadie las puede quitar de mi mano, nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Este es el versículo justo antes de hoy. No está en la lectura de la misa de hoy. Esa frase, pero inmediatamente después de que él dice eso, los judíos recogen piedras para lapidar a Jesús. Dicen que es blasfemia. Le dicen, tú te estás nombrando a ti mismo Dios. Es lo que le están diciendo. Y por eso es que lo están lapidando. Y Jesús tiene un breve debate, por llamarle así, al señala unas escrituras donde hay una aparente contradicción, el Salmo 82, donde el Salmo se refiere a los pastores, los profetas, los jueces de Israel como dioses. Y es un salmo que está reprochando a estas personas con autoridad por no utilizar correctamente esa autoridad sobre Israel. Y Jesús está diciendo, si estos que recibieron esa palabra de profecía y la comparten, se les llama dioses, ¿cuánto más lo es el que hace las obras del Padre? Y él está realizando milagros. Y les dice, incluso si no me creen a mí, crean mis obras. Jeremías, en la primera lectura de hoy, sufre gran persecución. Vemos ciertos paralelos. Los profetas del Antiguo Testamento siempre son rechazados por el pueblo. Y sabemos que a Jeremías se le dijo, te conocía antes que nacieras, te conocía cuando estabas en el vientre de tu madre, y te aparté para que vayas y seas pastor de mi pueblo. Te dediqué, te envié al mundo, le dicen a Jeremías. Jesús hace este mismo llamado. Dice, el Padre me ha consagrado y me ha enviado al mundo. Así que Jesús mismo es apartado en el sentido de que Él es Hijo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él le pertenece a Dios. Y Jeremías Dios lo conoce en el vientre materno y es dedicado y es enviado al mundo, así como Cristo fue enviado al mundo. Así que tiene esa cercanía con Dios y ese fuerte sentido de una misión. Como el profeta que le pertenece a Dios, es santo, él ocupa un lugar privilegiado para salvar al mundo, para hacer el bien en el mundo. Le pertenece a Dios. Dios está obrando a través de él. Jesús está realizando las obras del Padre. Crean las obras para que lleguen a entender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y tratan de arrestarlo nuevamente, pero él se escapa de sus manos. Así que él ha de someterse a la cruz, a la voluntad del Padre, pero aún no. No está listo. Él está en control de las cosas. Creo que es importante que reflexionemos, que entendamos la identidad de Jesucristo. Obviamente, Él es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Si Él nos da libertad, como leímos ayer,
somos realmente libres. Es el único que nos puede liberar del pecado y la muerte. Es el único que puede hacernos santos. Es el único apartado y consagrado para que en Él tengamos acceso verdadero, adoración verdadera del Padre, de manera que unamos nuestras vidas con Él y ofrezcamos nuestras vidas con la de Él en la cruz, para rendirle alabanza al Padre, darle esa adoración verdadera. Recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones para ofrecerle adoración verdadera. Y para eso hemos sido creados, para rendir honor y gloria a Dios. Y es un buen momento ahora en Cuaresma, creo yo, para tomar conciencia de la importancia de la misa, en especial la misa dominical. Cuando venimos a misa y le rendimos alabanza a Dios y lo adoramos, así es como expresamos nuestra identidad verdadera como hijos de Dios y podemos encontrar realización en ello, en el sacrificio que ofrece el sacerdote, donde Jesucristo es la víctima misma que se ofrece al Padre. Hemos de entender que Jesús es único. Él es el único que nos puede dar libertad y que Dios está realizando esa gran obra en nosotros para que le pertenezcamos a Él y para que tengamos un sentido de misión en el mundo, para que nos entreguemos por los demás en toda obra que recibamos. Puede que luzca muy diferente para cada uno, pero somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y obra en nosotros. Y esta enseñanza la ofrece en la fiesta de la dedicación. En el Evangelio según San Juan, él enfatiza que la fiesta de la dedicación está cerca. Es una fiesta invernal, Hanukkah. Los judíos hoy en día celebran el Hanukkah, la rededicación de los templos. Es un festival de 8 días que celebra la liberación de Israel de la opresión de Siria, a Siria. Hay una hermosa historia de los macabeos, que Alejandro Magno había conquistado esta gran región del mundo y había dejado a sus generales encargados y sus descendientes en el segundo siglo antes de Cristo no eran judíos, eran una cultura griega, así que empiezan a perseguir a los judíos y tratan de obligarlos a que celebren prácticas helenas, celebrando la cultura griega. Es terrible lo que hacen. Van al templo y ofrecen sacrificios paganos, le dedican el templo a Zeus, tienen prostitución en los diferentes recintos del templo, una desecración total, las vasijas sacras. Así que los judíos se enfrascan en una especie de guerra de guerrillas para expulsar a estos invasores extranjeros. Es una misión muy importante y lo logran, pero es claramente que es Dios quien está haciendo esto. Dios les está dando la victoria. Y luego cuando recuperan el templo, lo rededican, lo vuelven a dedicar con una celebración de 8 días. Encienden el menora, las velas o lámparas de aceite, y Jesús reconstruye el templo. Él está en el pórtico de Salomón. Es un pórtico adornado en el entorno exterior del templo, y él está ofreciendo esa enseñanza de que Él es el nuevo templo y de que nosotros compartimos en ello, de que nosotros somos hechos templos de Dios, que recibimos el Espíritu Santo, que Él nos está renovando, Él está rededicándonos a nosotros, a Dios, para que encontremos nuestra misión, apartados en el mundo para cumplir la obra de Dios, cualquier cosa que sea que Él nos encargue. Y en Cuaresma reflexionamos mucho acerca de la cruz. Y quizás esa sea la obra más grande que tengamos que hacer, soportar con paciencia las cruces en nuestras vidas y ofrecer bien esas cruces al Señor. ¿Estamos aceptando la cruz o estamos huyendo de ella? ¿Estamos tratando de distraernos de ella? Hay resignación y hay aceptación verdadera.
La Virgen dio su afirmación. Hágase en mí según tu palabra, dijo ella. Eso es aceptación, permitir que Dios obre en nosotros en las dificultades. Si huimos de la cruz, usualmente las cosas se ponen peor. Si con fe aceptamos esas cruces en nuestras vidas, empezamos a avanzar hacia adelante. Y a veces ayuda ver las obras del Padre, creer que Jesús realmente es el Hijo de Dios, ver esas obras en los demás, ver esa obra del Espíritu Santo en los demás. Es algo enorme ver otras personas que perseveran a través de enfermedades difíciles, a través de situaciones difíciles en sus vidas. Parece ser que ellos estuvieran obrando con una fortaleza diferente, no con una fortaleza humana ni del mundo, sino algo más grande. Hace poco me llamó mucho la atención algo, yo estaba reflexionando acerca del padre Stu Long. Incluso han hecho una película acerca de su vida. Él es un sacerdote en la ciudad de Helena, Montana, que murió en el 2014. Él había contraído una enfermedad similar a la enfermedad de Lou Gehrig, una especie de distrofia muscular, justo antes de ser ordenado. Y al seminario le dijo, siquiera lo recomendamos. El obispo de Montana en aquel entonces rezó y quiso ordenarlo, pero sabía que su vida iba a ser corta y muy difícil. Pero se trata de una historia hermosa. Él visitó Lourdes y se convenció de que iba a ser sanado y no fue sanado. Entró a las aguas y salió otra vez y trató de caminar y se cayó hacia atrás y se sintió muy desanimado. Y más adelante en el peregrinaje fueron a París, fueron a Notre Dame y vio la estatua de Santa Juana de Arco. Él por seguro sabía quién era Juana de Arco, pero no reconoció la estatua. Y una señora francesa le dijo muy claramente, es Juana de Arco. Estamos en Notre Dame. Y él tuvo una experiencia mística en donde ella se le apareció y le dijo, yo defendí a Francia, yo defendí a la iglesia en Francia, y yo sufrí martirio. Ella fue quemada en la hoguera. Y ella le dijo, aceptas tus dificultades, aceptas tu enfermedad. Y él lo hizo porque realmente estaba luchando contra ello. Él quería ser sacerdote, tenía mucho fervor, quería realizar grandes obras, quería tener un cuerpo saludable, naturalmente, pero Dios tenía esa cruz para él y él la aceptó. Y cuando él salió de esa experiencia mística, tenía lágrimas que le corrían por el rostro, estaba profundamente conmovido. Y más adelante la enfermedad progresó, pero él fue ordenado y sirvió de manera algo activa durante 4 años. Y los últimos 4 años de su vida estuvo en un asilo para enfermos y muchas personas acudían a él a buscarlo pidiendo consejo o para confesarse. Él solía predicar desde el mismo asilo para enfermos, celebraba la misa ahí mientras le fue posible y era en Helena, Montana, que es una comunidad hermosa. Él les hablaba a los católicos como a los no católicos por igual. Todos se veían muy conmovidos por su testimonio. Yo me sentí muy conmovido por él y nunca lo conocí en persona. Saber de alguien que aceptó su cruz y él había sido ordenado como sacerdote, y eso también es una participación en Cristo como víctima, quien se ofreció por nuestra salvación. Creo que hay una gracia muy especial en ello, en donde el sacerdote ofrece su vida y podemos ver cuántas personas él tocó con su vida, jóvenes, n- al- muchos no católicos. Yo he conversado con enfermeras que lo cuidaban, muchas de ellas no eran católicas, pero ellas cuentan que él siempre tenía tiempo para ellas, siempre tenía buen sentido del humor, siempre tenía una palabra de consejo para darles, para ofrecerles ánimo. Él decía que sus puertas estaban siempre abiertas para todas las personas.
Él solía escuchar las confesiones de las personas y ofrecerles consejo. Y es bueno tener personas como él en nuestras vidas. Una señora que yo conocí que trabajaba en el asilo para enfermos, donde él se encontraba, ha estado alejada de la iglesia durante 40 años. Él continuaba invitándola una y otra vez a que fuera a la misa que él celebraba, hasta que finalmente ella fue a la misa y durante la elevación muchas veces han comentado sobre esto, sus amigos, sus sacerdotes y otras personas. Él quería ofrecer la misa correctamente, sin embargo, la enfermedad había progresado, así que tenía problemas para hacer la elevación. Había personas que lo ayudaban. Y esta señora vio esto, la intensidad de su fervor, a pesar de los sufrimientos, y ella se conmovió de tal manera que regresó a la iglesia. Dios utiliza nuestras dificultades, utiliza nuestras cruces en las vidas de las demás personas. Y esa paciencia para soportar la cruz, Santa Catalina Drexel dijo, es la obra más grande que podemos realizar. Creo que es una muy buena meditación para nosotros durante Cuaresma, que en Jesucristo estamos dedicados al Señor y hemos sido enviados al mundo. Tenemos una misión, tenemos un camino para nuestra propia santificación y para la santificación de los demás.